Y ahora vamos a estar entrevistando a un artista. Ahí vamos un poquito más al arte. Voy a estar invitando a Fede. No sé dónde estás, brother, porque te perdí de la cámara. Abrí tu cámara, tu mix. No sé dónde andás. Eh, Acá estoy, acá estoy. Ahí No sé está, si me buenísimo. encontraste ya. ¿Cómo están? Todo bien, amigo. Bueno, ¿Todo bien? lo presento a Fede. Fede es un amigo de hace muchos años, casi 10 años ya, músico, pero en este último tiempo escritor, un escritor muy prolífero. Tiene 2 libros de poesía. Y nada, Fede, un gusto, amigo, que seas parte de esto. El gusto Y es mío. bueno, la idea de esta parte es un poquito más que una disertación, conocer a un artista que literalmente está viviendo de su arte y que Dios está usando para transformar a las personas a través de su poesía. Así que, amigo, me gustaría que te presentaras vos más que yo te siga tirando flores. Bueno, nada, primero que nada, quería agradecer nada, la oportunidad de poder estar compartiendo con ustedes y nada, también quiero quedarme a escuchar al resto y escucharlo a Ger, nada, es tremendo Ger, no sé si está ahí todavía, ya se fue, pero qué hermoso escucharlo otra Te vez. amo, Fede, te amo. También te amo, hermanito, sos un genio y nos tenemos que ver pronto. Eh, bueno, nada, soy argentino de Buenos Aires, de Florencio Varela, tengo 28 años, recién cumplidos, soy escritor, eh, músico, ponele, sí, toco la guitarra, canto, pero lo hago por hobby más que otras cosas. Eh, Soy diseñador gráfico, ¿qué más? Bueno, estamos ahí con John activando una escuela de escritura creativa que se llama DILEC, que es Dios y la escritura creativa. Tengo 2 libros publicados de poesía. Uno se llama Luego Entenderás, que fue publicado en diciembre del año 2019, y el otro se llama Lo que el viento tiene para decirnos, publicado en junio del 2020, en plena pandemia, así que en plena cuarentena. Así que bueno, y actualmente me encuentro escribiendo mi tercer libro de poesía contemporánea y bueno, eso no sé qué más decir. Es un poco de mí. Bueno, voy a empezar con una serie de preguntas, porque no sé, capaz que muchos acá te conocen, otros no, pero lo que me anima de que estés hoy acá es que yo vi en vos cómo hacías mucha música, pero de repente en tu vida la escritura cobró un rol muy preponderante. Mm, Y la escritura no solo hoy es tu ok. oficio y del cual vivís, sino que también fue parte de tu metamorfosis, de tu transformamiento y de tu renovación del pensamiento. Así que siguiendo un poco esta línea de lo que Jerez ponía, o sea, ¿cómo influyó la escritura en la transformación de tus pensamientos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, es muy interesante y de hecho hay mucho de lo que yo sé que lo aprendí de Fer, de veces quedándome a dormir en su casa y escucharlo, ¿vieron? Si les ceba escucharlo ahí unos minutos, imagínense, es una charla de 5 horas. Pero creo que hay algo específico que hizo el Espíritu Santo en mi vida y todo empezó en un ayuno, literal, ¿no? Recién bueno, se habló bastante acerca de la transformación de la mente. Y literalmente, o sea, coincido obviamente en todo lo que decía Ger, pero en mi vida sucedió de una forma en la que yo tuve que entender que Jesús es suficiente, es decir, que yo no necesito nada más. Y, y para poder entender eso tuve que volver atrás. ¿Y qué quiere decir volver atrás? Vieron, bueno, desde el primer día que conocí a Jesús. ¿Por qué Jesús en los primeros días era tanto para mí? Y después, como que de repente ya, ¿no? Pareciera que se va apagando o pareciera que Jesús ya no es tanto. O sea, como cuándo fue que necesité algo más que Jesús, ¿no? Por qué hablo de esto? Porque literalmente nuestra mente, hay un pastor que se llama, bueno, es un profeta en realidad, que se llama T.B. Joshua, que él dice que la mente
es como un radar que está todo el tiempo buscando algo para pensar. Y cuando no encuentra, cuando vos no le das algo para pensar y para que sea renovada, ¿no? Esto de que habla, para que el entendimiento y los pensamientos sean renovados, se va al pasado y se va al futuro, ¿no? Por eso trae ansiedad. Cuando va mucho al futuro, la mente trae ansiedad. Cuando la mente va mucho al pasado, trae angustia a veces, miedo, ¿no? Recuerda cosas. Entonces, ¿por qué digo que tenemos que entender que lo que necesitamos para que sea transformada nuestra vida, o por lo menos en mi vida sucedió solo dejando a Cristo y olvidándome de todo lo demás, es porque mi mente necesitaba un desierto con lo eterno, literalmente. ¿Y qué significa un desierto con lo eterno? O sea, solo Jesús, ¿no? Porque si a mi mente yo le doy pasado, le doy nostalgia, ¿no? Empieza la angustia, la tristeza y un montón de cosas, le doy mucho futuro y ansiedad y esas cosas, pero si yo le doy lo eterno, es la forma en la que la mente descansa en Dios y a su vez es transformada. Por lo menos a mí me pasó en el que todo empezó en un ayuno, en el que tuve que olvidarme todo, soltar absolutamente todo, experimentar el quebranto y entender que cuando yo paso un desierto con Jesús, no hay forma de que eso no sea aprovechado. Te voy a decir otra vez, no hay forma de que no sea aprovechado un desierto con Jesús. Entonces a mí me pasó que sí, como dijiste, yo era músico, diseñador gráfico, escritor, un montón de cosas, pero creo que no hay nada más triste que tener un montón de talentos y no saber para qué usarlo. Es decir, cómo Dios va a usar esto, ¿no? O sea, sí, está bien, tengo un montón, pero no sé cómo usarlos, o sea, no sé qué quiere hacer Dios con esto. Entonces, en ese momento fue que yo necesitaba un desierto con Jesús. Y en ese desierto con Jesús fue un antes y un después de mi vida, ¿no? Fue un ayuno de 3 días, después de una crisis muy fuerte. eh, y, y bueno, en ese ayuno no, bueno, Jesús me revela mi llamado, mi propósito, entendí que tenía que escribir. Y literalmente lo que Dios me dijo fue, todas esas cosas que vos viviste, hay personas que también lo vivieron. Pero esas personas no me encontraron como vos me encontraste. Entonces vas a escribir y lo que vos escribas va a servir como, bueno, ellos me van a encontrar en esos Mm, escritos. Literalmente fue eso hermoso. lo que Dios me dijo. Y empezó a suceder. Mm, ¿No? O sea, algo como súper práctico. Y en realidad tiene que ver con una sola cosa, John, y lo digo para todos los chicos, todos los que están escuchando. Creo que lo que fue un antes y un después en mi vida fue buscar a Jesús de forma desesperada. mm, Porque siempre buscamos quizá para saciarnos el día, o quizá porque se supone que es lo que un cristiano hace, ¿no? mm, Pero ¿qué pasaría si buscas a Jesús de forma desesperada? De forma como si no hubiera nada más, como si no buscas a Jesús te morís, como si Él fuera tu mm, oxígeno. ¿No? Es algo que a mí me encanta que dice Lucas Consley. Jesús es como mi oxígeno. Si yo paso un momento, si tan solo yo corro un poco mi mirada de Él, o tan solo dejo de meditar un poco en Él, siento que me falta el aire. mm. Ahora, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros buscáramos a Dios de tal forma de que si no estamos un rato con Él, sentimos que nos falta el aire? Y literalmente yo empecé a sentir eso, como necesito buscarlo de forma desesperada. ¿Y qué pasó? Me encontré con que Jesús estaba desesperado por mostrarme cuánto me ama y cuánto ama a las personas. Entonces, creo que el antes y el después en mi vida fue ir con desesperación a buscar a Jesús y ver que Él estaba desesperado por amarme y por mostrarme cuánto me ama, cuánto ama a las personas. Entonces fue como literalmente
un ida y vuelta que después desató un montón de cuestiones, ¿no? Y hoy, digamos, todo lo que escribo, ya, no, bueno, como decía Ger, yo ya no hago las mismas cosas. O sea, mi mente fue transformada en ese encuentro con el corazón desesperado de Jesús por demostrarme cuánto me ama, ¿no? Y mi mente fue transformada, mi corazón fue transformado, ya no hice las mismas cosas, ya no pensé de la misma forma, porque me di cuenta de que si esa desesperación está en el corazón de Jesús, ¿cómo yo no voy a estar desesperado por mostrar eso, ¿no? Por eso es que vuelvo a lo que dije al principio, necesitamos entender que no necesitamos nada más que Jesús. El problema es que estamos buscando a Jesús a veces de una forma cotidiana o de una forma naturalizada, como hay una palabra que sucede con la conciencia, que es cauterizada, como si fuera una costumbre, como si fuera algo que simplemente hacemos y bueno, sí siento la presencia y Dios me revela cosas, pero ¿qué pasa si vas más allá? ¿No? Y fue literalmente lo que sucedió en mi vida. O sea, fui como, tiene que haber algo más. No puede ser solo esto. Y artistas, creo que no hay nada mejor que en algún momento de tu vida te preguntes o te digas en tu corazón, tiene que haber algo más. No puede ser solamente esto. Totalmente, amigo. Yo en lo personal conozco a Fede y yo vi como fue una explosión. Fue como de un día al otro, tu Instagram, que es el medio por el cual la gente te conoce, explotó. O sea, de tener creo que 1.000 seguidores para a 5.000, con 10.000, hoy llegando a números altísimos y con un montón de testimonios que si los contáramos nos quedaríamos largo y tendido. Pero quiero seguir un poco con esta línea, brother y preguntarte, ¿cuándo cambió tu visión de la escritura como el medio para dar a conocer a Cristo? O sea, ¿cómo cambió eso? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, tiene que ver un poco con lo que decía recién. Fue en el momento en el que yo me di cuenta que Jesús no tenía los ojos en mí para mí, sino que tenía los ojos en mí para otros, ¿no? Y me habló de formas, o sea, tanto en ese ayuno como en otras oportunidades, aún en recitales. Me acuerdo cuando fui a ver a Hillsong United ahí en el Luna Park, fue como, me acuerdo que, bueno, había una guitarra que decía Others, ¿no? Y como otros. No se trata de mí, se trata de los otros. Y Dios seguía hablándome y era, ya no se trata de vos. Entonces cuando ya no se trata de mí y yo me corro al costado, si Jesús sigue transformándome, si Jesús sigue hablando en mi vida, pero, pero ya dejas de ponerte en el centro, dejas de querer ser el protagonista, dejas de querer anhelar lo que anhelabas antes y te das cuenta de que el negocio del Padre son las almas, ¿no? Como la labor del Padre, o sea, lo que Él, donde está su mirada, es decir, queremos ir a mirar el rostro a Jesús y nos damos cuenta que Jesús está mirando a nosotros. O sea, es decir, sí nos está mirando a nosotros, pero en sus ojos está el deseo de llegar al otro. Como sí, genial, vos ya me conocés y voy a seguir transformando tu vida, pero quiero pasar a través de vos para llegar a los demás, ¿no? Como literalmente yo creo que somos puentes y es algo que es un concepto que se usa todo el tiempo, ¿no? Somos puentes para llegar a otros. Entonces creo que una gran virtud es poder entender que, que el arte que se me dio, los talentos que se me dieron, los dones que se me dieron, no son para mí, son para otros. Es para que el otro eh, pueda conocer esa porción de Jesús que yo conocí. Y, y sí, hay un montón de cosas que podemos hacer con los dones. Pero hay algo que me encanta que decía hoy, ¿no? Ger hablaba de que nuestra función es como transformar
lo que está en la tierra, como que el cielo descienda o mostrar el cielo en la tierra, ¿no? O sea, eh, entonces, ¿cómo puedo hacer eso yo si mis dones no están filtrados por el corazón de Jesús? Es decir, si no pasan por su corazón. Entonces, yo me di cuenta de que llegó el momento en el que en realidad yo nunca quise hacer una página para escritos, ni nunca quise como, digamos, mostrar mis dones o decir, este soy yo, miren lo que escribo. Fue literalmente Dios diciéndome, estoy queriendo llegar a los demás, ¿no? Y fue cuando yo tuve una visión leyendo el Salmo 14:2, que es el mismo que el 53, siempre digo lo mismo, en dato de color. El Salmo 14 y el Salmo 53 son el mismo, pero bueno, el que ustedes prefieran, el Salmo 14:2 dice, y miró Jehová desde los cielos y buscó a alguien entendido y que busque a Dios, ¿no? ¿Y qué significa, o sea, qué vi yo por lo menos? Vi a Dios mirando diciendo, quiero hacer algo acá, pero necesito a uno, ¿no? Uno entendido y que me busque. Y la palabra entendido ahí quiere decir prudente. Y prudente quiere decir alguien que piensa acerca de las decisiones que toma, de lo que va a hacer. Es decir, alguien que en su mente dice, si yo hago esto, sucede lo otro. Eso es una persona prudente. Entonces yo entendí que Dios estaba buscándome para hacer algo, o sea, sus planes, ¿no? Sus pensamientos. Y la prudencia era, si yo no busco a Jesús de la forma en la que Él quiere que yo lo busque, quizá no suceda lo que Él quiere que suceda. Quizá, porque en realidad la data no es como creerme revolucionario o empezar a tirar posteos, ¿no? Y frases. No se trata de eso. Se trata de acercar los oídos a lo que Jesús está hablando. El Espíritu Santo siempre está hablando, el Padre siempre está hablando. Pero a veces tenemos el oído lejos o prestando atención a otras cosas. Sin embargo, cuando yo acerco mis oídos a Jesús, escribo las cosas correctas, entonces ahí entendí que Jesús estaba susurrándome, quiero llegar al otro. Fue un proceso, no fue un día para el otro, fue un proceso que costó entender. Brother, ya para ir terminando, me encantaría seguir escuchándote, igual siempre charlamos Bueno, horas y sí. horas, pero eh, Sí, sí, sí. un consejo práctico para el tema de los temores, ¿no? Porque uno tiene como artista a veces muchas inseguridades si compartir o no, recién lo decías, ¿no? Quizás lo venciste porque Dios te reveló que no se trata de vos para otros, pero me gustaría, como para terminar, consejos prácticos de cómo enfrentaste y venciste a los temores, si seguís teniendo temores, y para cerrar, me encantaría que nos leas un poema. Uh, Dale, buenísimo. Temores. La realidad es que nunca vamos a dejar de tener temores. Primero tenemos que como eliminar la primera mentira, ¿no? Pensar de que alguna vez vamos a dejar de tener miedo. Yo creo que mientras estemos en este mundo bajo una atmósfera de miedo, porque se respira miedo literalmente, ¿no? La gente tiene miedo todo el tiempo y ese miedo se contagia, entonces quizá nunca dejemos de tener miedo. Entonces, no sé si sería correcto como vencer tus miedos. Suena hermoso, ¿no? Decir, sí, vas a vencer tus miedos. Pero a mí me pasa que hay miedos que quizá nunca los pude vencer, pero sí pude dejar de escucharlos, ¿no? Sí pude dejar de prestarle atención. Como si tengo miedo a que me pase esto, pero no le voy a prestar atención. Entonces, consejo práctico, medita en la palabra de Dios, porque es el único lugar donde no vas a encontrar miedo. Fuera de la palabra de Dios vas a encontrar miedo en todos lados, pero si querés un lugar donde
llenarte de valentía, llenarte de fe, que es lo contrario al miedo, es la palabra de Dios. Entonces, si tenés miedo de lo que sea que tengas miedo, ¿no? De fracasar, de lo que sea, el único lugar en el cual son inyecciones de fe y no, y puedas como de alguna forma dejar de prestar atención, dejar de enfocarte en el miedo, es en la palabra de Dios. O sea, es el único lugar en el que yo encontré refugio, en el que pude meditar y es esto, la transformación de mi mente, porque en realidad el miedo es engaño. O sea, es, es tu mente siendo engañada de que va a suceder algo que, que en realidad no tiene muchas probabilidades, ¿no? Entonces, si yo medito en la palabra de Dios, esos pensamientos de mí son transformados. ¿Cómo sucede? Por la constancia y la repetición de pensamientos. Josué 1.8, ¿no? Es algo que enseñamos en Dilek. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Literalmente, Josué 1.8 te está dando la pauta, la herramienta más práctica para que te salga bien todo y para que prospere tu camino. Lo que está diciendo es, quizás sigas teniendo miedo, pero se trata de que puedas enfocarte en Jesús a pesar del miedo. Es decir, hay algo que dice mi pastor siempre, es como, tenés miedo, genial, hacelo con miedo, hacelo igual. ¿Tenés miedo? No importa, hacelo igual con miedo. ¿Qué vas a esperar? ¿A dejar de tener miedo? Porque quizá cuando dejes de tener miedo sea demasiado tarde, o quizá vas a estar toda tu vida esperando y ese miedo va a seguir ahí toda tu vida. Y en realidad siempre fue una mentira, ¿no? Y es algo que yo tengo en uno de mis escritos, que no me acuerdo en qué libro está, pero tengo 850.000 escritos. Pero, Brother, ¿tenés ahí a pero mano yo creo, cartas? sí, Sí, perdón, 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 sí, sí, perdón. sí. ¿Cuál? ¿Cartas a un amigo en el desierto? ¿Puede ser? O no sé cuál sentí, el que vos Sí, lo quieras. tengo acá. A ver, justo está Ger ahí, así que... Gracias, amigo, igual por abrir tu corazón, por contarnos. Yo doy testimonio de que es verdad todo lo que Fede vivió y lo que cuenta, lo que habla, así que gracias, amigo. Y bueno, queremos escucharte ahora. No, por favor. Bueno, eh, puedo leer después, porque creo que Carton Amigo, a ver si lo tengo por acá igual, pero O el que quiera, brother, no hay problema. si no vamos a estar 2 horas buscándolo, ¿no? Bueno, voy a leer a Mar después. Dice, es algo arriesgado amar primero. Suena imprudente. Hoy es un lugar inseguro para cualquiera de nosotros. Yo le dije que no estaba listo, pero insistió. Le fallé. Yo le dije que no estaba listo. Siempre supo el desastre que soy, pero nunca le dio vergüenza confesar su amor. Yo no lo hubiera hecho, pero insistió. Suena absurdo amar primero. Para todos los demás, seguramente yo era un caso perdido, menos para sus ojos, y el sol en sus ojos, y el fuego, y todos los mares, y todas las lluvias. Yo le dije que no estaba listo, pero insistió, otra vez. Me dijo que si quisiera los mares, iría tras ellos. Si quisiera las lluvias, no estaría acá. Porque no buscaba los mares, me buscaba a mí. Yo me vi como un constante invierno esperando florecer. Pero él ya sabe todo lo que soy, lo que hice, lo que dije, lo que pensé. Entonces, la locura más grande no fue amarme primero, fue amarme después.
Ahí aplaudimos todo ahí. Candela, olvídate. Gracias, amigo, hermoso. En el Telegram también voy a estar subiendo y Por favor, gracias a vos, amigo. compartiendo los links de los libros para que los que les guste la lectura poética. Y también como si fuese... Es lectura espiritual, porque nace el espíritu, te enriquece, te muestra otras cosas de parte de Dios. Así que, amigo, gracias. Si querés quedarte, obviamente quedate. Gracias por tu tiempo. Sí, obvio, me quedo acá. Gracias, Fede. Gracias a vos, amigo, te amo. Nos vemos.